en torno al día del aniversario vamos a estar cumpliendo 14 meses de pandemia, ¿ya? Y por supuesto que nuestra universidad ha debido desarrollar tanto acciones para su comunidad, para mantener la continuidad de las tareas y funciones de la universidad, involucrando a toda su comunidad, pero también, como usted preguntaba o comentaba, en servicio de la ciudadanía y los territorios en los cuales nos situamos. Desde esta perspectiva, a ver, son decenas, y tengo que decirlo así, Francisco, son decenas de iniciativas las que desarrolló la universidad, y siempre resulta un tanto injusto reconocer algunas, pero si se me pregunta desde la perspectiva de impacto, de alcance, creo que uno puede empezar a resumir algunas que se iniciaron muy tempranamente, incluso antes de la declaración de pandemia en nuestro país. Por ejemplo, el laboratorio del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina empezó a trabajar los primeros días del mes de marzo, con el hospital regional, para ver cómo íbamos a responder en la caracterización y estudio de reconocimiento a través de técnicas de PCR en tiempo real de COVID-19. Lo quiero decir desde el punto de vista de ejemplificar la preocupación que había tan tempranamente. Posteriormente, en la misma facultad se desarrolló esta plataforma de tele-COVID-19 a través de la unidad de telemedicina de la Facultad de Medicina, y fuimos evolucionando en el cuidado de las personas, en salud mental, en el desarrollo de dispositivos tecnológicos, en incorporar nuevos laboratorios al estudio de técnicas de PCR, en seminarios informativos a la ciudadanía, en todos los temas relativos a pandemia, el trabajo de predicciones sobre lo que sucedía en Ñuble, en Biobío, a partir del equipo ahí, que nuestro equipo, nosotros lo conocemos coloquialmente como Cifras, pero es el grupo de proyecciones de la universidad, el trabajo asociativo con la Universidad Católica y la Universidad de Chile en ICOVID, como herramienta de seguimiento de datos epidemiológicos a nivel, seguimiento y evolución de datos epidemiológicos a nivel nacional. Entonces, ciertamente la universidad ha estado presente durante todo este periodo en acompañamiento a la ciudadanía en el desarrollo de políticas públicas para el cuidado y la seguridad de las personas. Eso en términos externos. Y en términos internos yo destacaría la transformación o la migración masiva, ¿no es cierto? Esta migración de toda la comunidad universitaria al cuarto campus, al campus virtual, que no estaba completamente desarrollado, más bien estaba esquematizado, ¿no es cierto?, a inicios del mes de marzo, pero esta migración se produjo en un plazo muy breve para trasladar nuestra docencia presencial a docencia no presencial en estas plataformas en línea. Pero paralelo, en forma silenciosa y yo diría sistemática, fue migrando todo el quehacer institucional a las plataformas digitales, a estas plataformas que dan la posibilidad del encuentro, la reunión, ¿no es cierto?, de nuestra comunidad para el desarrollo de sus funciones habituales. Y ese pienso que puede ser uno de los cambios más trascendentes en el quehacer institucional de largo plazo. Hoy día está instalado el cuarto campus es una realidad, y es una realidad que transformó la pandemia de manera positiva. Y esperamos que a partir de eso se generen oportunidades para el desarrollo de las actividades de la universidad en el largo plazo. De las distintas iniciativas que usted señala, la mayoría ha tenido continuidad. Sin embargo, también, como bien dice, se han ido agregando otras. Situándonos en este año, ¿qué proyectos está impulsando la universidad para contribuir a que nuestra sociedad supere este difícil momento? Bueno, en este momento estamos
trabajando en algunas iniciativas, yo diría un tanto más disruptivas, ¿no es cierto? Que es estoy pensando primero en COVID. Estamos trabajando en el reconocimiento, equipos interdisciplinarios, trabajando en el reconocimiento de variantes, intentando responder, yo diría, algunas preguntas epidemiológicas relevantes para este periodo. Persistencia de la resistencia de la enfermedad, ¿no es cierto? Características de las vacunas y sus efectos, y presencia de variantes. Yo diría que son las tres preguntas epidemiológicas que se está respondiendo a través de un equipo multidisciplinario de la Facultad de Ciencias de Ingeniería, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, de Medicina, pensando en ámbito epidemiológico, clínico, de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, en reconocimiento genómico, y el otro equipo en reconocimiento proteómico a partir de nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo podemos escalar las capacidades que hoy día existen de reconocimiento de variantes a través de técnicas genómicas hacia técnicas que nos permitan evaluar, ¿no es cierto?, la presencia de estas variantes y sus efectos con nuevas tecnologías a partir de espectroscopía láser y equivalentes? Esa yo diría que es una de las grandes tareas desde el punto de vista de COVID. Se mantienen todas las otras que yo indicaba, pero lo que estamos también allí preparando es usar parte de estas tecnologías para el cuidado de las personas y el retorno seguro a las actividades presenciales en los campus de nuestra universidad. En paralelo, yo diría que la tarea mayor que tenemos este año, que se vincula con la sociedad, que se vincula con las demandas políticas y sociales de nuestra sociedad, es trabajar en torno al proceso constituyente que se lleva adelante en nuestro país, ¿no es cierto? Y allí hemos planteado una iniciativa institucional que tiene por objetivo agregar e integrar todas las iniciativas que se están promoviendo en nuestra universidad en este ámbito. Y esa iniciativa es Foro Constituyente, un equipo interdisciplinario constituido por 25 integrantes de nuestra comunidad que tienen por objeto entregar formación a la ciudadanía a través de cursos masivos online, a través de seminarios y otras actividades similares, pero también entregar insumos para para quienes van a integrar la Convención Constituyente, ¿no es cierto?, Convención Constitucional, y desarrollar actividades de investigación, generación de conocimiento a partir de la unión de estas capacidades humanas, abordando en términos integrales el desafío de la nueva Constitución. Tenemos elecciones el próximo fin de semana justamente y la universidad también tiene allí, ¿no es cierto?, o la educación superior en general, imagino expectativas cifradas, particularmente en lo que va a ser el proceso constituyente, ¿no? ¿Usted qué expectativas tiene respecto de la consideración que pueda tener la educación en la nueva Carta Magna? Se lo pregunto porque la actual Constitución, ¿no es cierto?, garantiza la educación parvularia, básica y media, no así la educación superior, y me imagino que eso marca también una diferencia sustancial en términos de recursos, etc. ¿Cree usted que será posible también incluir dentro de una nueva Constitución el derecho a la educación superior garantizado? Es parte de los desafíos que están en este proceso constitucional. Sería un avance para nuestro país, pero tenemos avances en diferentes planos. O sea, quisiera plantearlo desde el punto de vista de la transformación de ciudad de país y seguir garantizando el crecimiento de nuestro país. Consagrar la educación superior, ¿no es cierto?, como un derecho, parece y resulta necesario en términos de educación superior, no necesariamente universitario, ¿no es cierto? Sabemos que la educación superior
en nuestro país y en el mundo tiene tres componentes que son fundamentales, que es la universitaria, la profesional y la técnica. Y por supuesto que estos sistemas se tienen que articular adecuadamente con los sistemas previos de formación. Sería un avance como país lograr un avance significativo como país, lograr el reconocimiento constitucional de este derecho social. Y a propósito justamente del contexto de las políticas públicas en materia de educación superior, el estado actual, digamos, entendemos que la nueva Superintendencia de Educación Superior, ¿no es cierto?, está comenzando a funcionar, y también a partir de sus roles y competencias, definiendo algunas cosas que no eran tan propias, digamos, que eran más propias que no eran propias, digamos, en términos de regulación, como definir los cupos, como de alguna forma regular también los aspectos de financiamiento. ¿Cómo ve usted eso? ¿Hay allí algunas dificultades? ¿Se ve un escenario complejo? ¿O esto va a facilitar, digamos, el desarrollo de la educación superior en general y de las universidades en particular? Lo que pasa es que estamos transitando desde un sistema de educación superior hacia otro. Y por supuesto que estas transiciones siempre tienen dificultades, tienen obstáculos mayores en términos de la adecuada armonización y los cambios. Yo definitivamente pienso que no debiese existir un conflicto mayor en poder regular tanto aranceles como vacantes en un sistema de educación superior. Pero ello requiere un reconocimiento del administrador, del ejecutivo, un reconocimiento a las características heterogéneas de nuestro sistema y por lo tanto ser capaces de construir un esquema de financiamiento que permita garantizar que persista o prevalezca esta heterogeneidad, y que es una heterogeneidad que contribuye a tener un sistema diverso, rico, que atienda las necesidades de los territorios, que logre ese arraigo local, ¿no es cierto?, que se requiere para aportar al desarrollo de estos territorios. Entonces, desde esa perspectiva, en términos conceptuales, no veo un conflicto mayor en regular ni aranceles ni cupos, vacantes. Sin embargo, ¿por qué? Porque ambos están asociados a que los recursos que el Estado, estamos pensando en un sistema, ¿no es cierto?, en cual el Estado invierte y garantiza, tal como usted lo indicaba, por ejemplo, en términos de derechos constitucionales, garantiza la posibilidad del acceso a educación superior a ciertos grupos que ha definido, ¿no es cierto?, a cierta fracción de la población que ha definido, por ejemplo, en este momento hasta el sexto decil, pero en realidad sabemos que debiese ser probablemente hasta el noveno decil el que tenga acceso garantizado y financiado a la educación superior. Esto implica una cantidad de recursos relevantes para el Estado. Entonces, ¿puede crecer indiscriminadamente en base a proyectos que quieran expandirse sin restricciones en términos del número de estudiantes? No es posible, porque los recursos son acotados. Entonces, es posible regular tanto aranceles como vacantes. Lo que no puede suceder es que esto se haga sin consideración a las instituciones que integran el sistema de educación superior y se realicen solo consultas meramente formales para cumplir con lo que nos indica la ley. Debe existir un proceso de consultas, un proceso de interacción entre el regulador y el regulado, con un mediador de esas relaciones que no dependa del regulador, cosa que sí sucede hoy día, por ejemplo, con aranceles regulados. Entonces tenemos un mediador de las relaciones, un comité de expertos, que es contratado o es dependiente del regulador, por lo tanto no tiene toda la independencia que se requiere para participar y cumplir efectivamente este comité el rol de mediador o de articulación entre los componentes de un sistema regulado.
Lo que tenemos son dificultades con la implementación en términos de la interpretación administrativa que se le ha dado a estas funciones, los alcances de las funciones y la falta de consideración de participación de los regulados en este proceso. Y respecto a este año y el año pasado también, ¿no? ¿Qué tan difícil ha resultado a la universidad cumplir su misión en este contexto de crisis sanitaria y también económica? ¿Hay proyectos de inversión que hayan tenido que posponerse, por ejemplo, o cancelarse debido a esta compleja situación económica generada por la pandemia? A ver, la universidad tuvo una disminución global de ingresos de 13.000 millones de pesos. Una disminución global de 13.000 millones de pesos en términos de ingresos, entre lo que suma menores ingresos y mayores gastos. Estos son dos cantidades que se suman. Entonces, eso alcanza una cifra muy cercana a los 13.000 millones de pesos. En todas las universidades del Consejo de Rectores, esa suma alcanza a cerca de 240.000 millones de pesos, equivalentes a todo el aporte fiscal directo que se hace al sistema de universidades del Consejo de Rectores. Por lo tanto, entendemos que la crisis sanitaria ha tenido efectos económicos y en algunos casos también consecuencias financieras debido a esta disminución de ingresos y mayores gastos. Ninguna universidad ha salido completamente indemne de esta pandemia y probablemente algunas universidades tengan complicaciones mayores en el futuro. En el caso nuestro, con un esfuerzo muy significativo de toda la comunidad que compone la Universidad de Concepción, con una disciplina férrea en términos de administración económica financiera de nuestra institución, sorteamos el año 2020 de muy buena manera y esperamos poder hacerlo de la misma manera el 2021, pero requiere un compromiso mayor de todas las personas que integran nuestra comunidad. Y este déficit que enfrentan las instituciones de educación superior tienen que enfrentarlo solas. No ha aparecido ninguna opción. No, a ver, por mucho que se intentó, o sea, no solo eso, no solo se han debido enfrentar solas, hay que recordar que el presupuesto original de la Nación para el año 2021 había una reducción de cerca de 40.000 millones de pesos. Parcialmente se logró revertir esa situación y terminamos con una disminución del orden de 10.000, 12.000 millones de pesos, pero hubo una disminución. Lo que logramos en conjunto todas las universidades del Consejo de Rectores y un apoyo, yo diría, muy transversal de parte del legislativo fue tener acceso a ciertos recursos que son patrimonio de las instituciones, pero que no pueden tener acceso directamente. Me refiero a los recursos, aparte de los recursos del Fondo Solidario de Crédito Universitario, poder usarlos en dos efectos. Por un lado, en un efecto de corrección de la Ley de Educación 21.091, que es muy técnico, pero es el artículo 108, que permite que los estudiantes que exceden el tiempo normal de duración de sus carreras, el primer año es el 50% de esos recursos no los paguen y por lo tanto esos son menores ingresos para las instituciones. Y otra parte para efectos de pandemia, año 2021 y poder recuperar parte de esos gastos. Pero ese monto, en definitiva, iba a ser un monto cercano a 70.000 millones de pesos, es decir, a los 240 le tendríamos que restar estos 70, pero la verdad es que estamos revisando el reglamento de uso y las formas de cálculo de los excedentes permitidos y al parecer no va a ser cercano al monto que habíamos pensado originalmente, aun cuando estos recursos son patrimonio de las instituciones. Difícil. Rector, ¿y qué es lo que viene para la Corporación Universidad de Concepción a nivel directivo? Se lo consulto porque entiendo que estaba programada una junta de socios que se suspendió por pandemia y no sé si hay una nueva fecha para la junta y cuál es la agenda próxima a nivel de directorio de la corporación.
Sí, de acuerdo a los estatutos y al reglamento orgánico de la corporación, todos los años se debe desarrollar una junta anual de socios por ser una corporación. Pero sabemos que por la ley que nos rige a las corporaciones, se ha mantenido, hay dos, mientras permanezca el estado de emergencia, se prorrogan los directorios y se suspenden las asambleas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en la esperanza de poder tener esa reunión, el directorio corporativo acordó el mes de marzo, convocar a esta asamblea de socios o junta general de socios y socias para el día 6 y 7 de mayo, de hecho, el día de ayer. Y entonces se hizo la convocatoria y en la sesión siguiente, la sesión del mes de abril, se percibió que no había cambios en la situación sanitaria, por lo tanto, fue necesario suspender esta convocatoria. Así es que se suspendió hasta nuevo aviso. No es posible definir una fecha, ¿no es cierto? Porque en fase 2, recién en fase 4, sabemos que pueden comenzar algunas reuniones y acotadas, y el tamaño de la junta de socios nuestro incluso supera los valores en esos momentos, y además que requiere de presencialidad porque corresponde desarrollar una renovación de los cargos de directores, directoras de la corporación. Así es que eso está pendiente. Sin embargo, como equipo administrativo central, global y corporativo, lo que hicimos el día de ayer a la hora que correspondía de realizar la reunión, simbólicamente entregamos y dimos a conocer los antecedentes que iban a ser presentados en la Junta. La memoria anual 2020 y también el balance de la corporación. Y eso le hicimos llegar a todos los socios y socias en ese horario muy simbólico, a las 6 de la tarde, le hicimos llegar los documentos, la memoria anual, los estados financieros auditados y también un video que presentaba la actividad académica de la universidad, la gestión económica y financiera de la universidad y al mismo tiempo los estados financieros auditados y la gestión corporativa. Las tres presentaciones, la primera parte por el rector, la segunda parte por el vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, el doctor Miguel Quiroga Suazo, y la tercera por el gerente corporativo de Empresas y Finanzas, el señor Gustavo Lecaros Lorca. Así que esa información la hicimos llegar en cumplimiento, ¿no es cierto?, al compromiso de mantener informado a las socias y socios de la corporación. ¿Y también está disponible para la comunidad universitaria? Vamos a publicarla también en los próximos días en los sitios institucionales. La memoria ya está publicada, los balances, el balance también, y vamos a ver la forma de poner a disposición el video para que la comunidad tenga también el mismo acceso. Rector, quería plantearle un tema que, a propósito del nivel organizativo, es que resulta paradojal que la principal universidad regional chilena siga anclada a estatutos que datan de los 80, cuando nuestro país estaba gobernado por una dictadura militar. Entonces, y esos estatutos han sido muy difíciles de modificar. ¿Hay algún camino para revertir esto y modificar los estatutos que rigen a la Corporación Universidad de Concepción? Y bueno, ¿qué tan urgente, qué tan necesario es, digamos, para la marcha de una institución que ya está en el siglo XXI y que se rige por estatutos del siglo XX? Sí, bueno, aquí hay, usted ha dado en uno de los puntos claves también de este periodo, ¿no es cierto?, que es el de la necesidad, nosotros hemos planteado como una necesidad ética y moral de la reforma de los estatutos de la Corporación Universidad de Concepción, que dé respuesta a las demandas actuales de nuestra sociedad por una parte, y al mismo tiempo nos permita ponernos, ¿no es cierto?, alinearnos adecuadamente con la legislación en educación superior vigente en nuestro país, que en nuestro caso es la ley
21.091 y las leyes asociadas a la Comisión Nacional de Acreditación y a la Superintendencia de Educación Superior que construyen el Sistema Nacional de Educación Superior en nuestro país. Así es que este es un deber y como tal hay dos instancias que lo han abordado ya previamente. Por un lado, en noviembre de 2019, por acuerdo del directorio corporativo y también del consejo académico, a propuesta de la rectoría, creamos una mesa de trabajo institucional que involucra a todos los actores de nuestra comunidad, ¿no es cierto?, a representantes de consejo académico, representantes a través de grupos de facultades, representantes de sindicatos, representantes estudiantiles, representantes del equipo de rectoría y de algunas estructuras representativas legalmente constituidas en nuestra universidad. En esa mesa de trabajo institucional se abordó como uno de los primeros acuerdos la necesidad de reforma de estatutos. Esto fue en enero de 2020. Ese trabajo se vio suspendido precisamente debido a pandemia y se retomó ahora, y prontamente la mesa de trabajo institucional entregará todo el conjunto de recomendaciones para abordar las relaciones tanto sociales como laborales al interior de nuestra universidad a partir de ese conjunto de propuestas. Y al mismo tiempo, en la reunión del mes de marzo de este año, el directorio corporativo, 22-25 de marzo, el directorio corporativo también, por unanimidad de sus integrantes, acordó iniciar un proceso de llevar adelante un proceso de reforma. El proceso de reforma de estatutos en nuestra corporación, de acuerdo a los estatutos vigentes, que tal como usted dice, fueron elaborados, redactados en 1989, cuando estaba en vigencia el decreto Fuerza de Ley del año 1981, en condiciones políticas, sociales muy diferentes, ¿no es cierto? Y se activaron en el año 1990 con una democracia incipiente, con la sombra del pasado cercano todavía allí acosándola. Así es que ese trabajo ha sido planteado por el directorio en ese momento y se nombró a la Comisión de Asuntos Corporativos a cargo de generar una propuesta. Nosotros como equipo de rectoría llevamos esta moción al Consejo Académico el día de ayer, el jueves 6 de mayo, y tal como nos fue solicitado por los integrantes del Consejo, esto va a ser abordado y tomado una decisión definitiva en la próxima sesión del Consejo Académico para ver cómo entonces articulamos y adoptamos una decisión del Consejo Académico si también se suma a esta iniciativa. Hay que recordar que, de acuerdo al estatuto, como estaba indicando, al estatuto y el reglamento orgánico, la iniciativa de reforma de los estatutos puede ser iniciativa ya sea del directorio corporativo o del consejo académico. Lo que nosotros esperamos es que ambos organismos, trabajando en forma coordinada, podamos llevar adelante un proceso de transformación de estatutos en el cual incorpore la participación de la comunidad universitaria en un proceso equivalente con el que construimos el plan estratégico institucional que dimos a conocer en forma oficial en su formato definitivo el día de hoy también. Entonces, siguiendo un proceso participativo equivalente, y visualizamos también un plebiscito de salida en donde la comunidad se pueda pronunciar sobre el texto que se va a proponer a aprobación tanto al Consejo Académico como al directorio corporativo y que requiere al menos 2/3, ¿no es cierto?, en cada uno, 2/3 favorables en cada uno de estos organismos colegiados para poder llevarlo a la Junta General o a la Asamblea General de Socios
para su aprobación definitiva. Es un camino largo, es un camino conocido y que esperamos poder transitar en el próximo tiempo para ponernos al día con esta necesaria reforma de estatutos. Solo para precisar, cuando usted se refiere a la comunidad y a un referéndum de salida o plebiscito de salida, ¿qué entendemos por comunidad? La comunidad, eso lo tenemos que resolver todavía. Pienso en la comunidad universitaria, pero también nosotros hemos hablado acogiendo un concepto acuñado por uno de nuestros académicos de la universidad, ¿no es cierto?, esta comunidad extendida. Y la comunidad extendida se entiende todos quienes se identifican con la universidad. Sus exalumnos, las personas que integran la comunidad. Quisiéramos que fuese como el proceso fundacional, ¿no es cierto?, donde la comunidad tuvo un rol relevante en su formación, a una comunidad y una ciudadanía que nos debemos en nuestro rol de función y servicio público de esta institución que fue creada para responder las necesidades de las regiones en donde se encontraba inserto. Bien, perfecto. Y lo saco un poco del tema institucional y le consulto respecto a hacer una suerte de evaluación, ¿no?, de esta crisis. El año pasado, en una entrevista que yo mismo le realicé, usted me dijo que aún era prematuro sacar lecciones o enseñanzas de la pandemia, pues había transcurrido poco tiempo. Estoy pensando, creo que fue en septiembre o octubre. Hoy, con más tiempo y quizás más información y certezas, ¿cree que ya se puede extraer algunos aprendizajes de esta crisis? En definitiva, pienso que definitivamente sí, tal como le indicaba. A ver, hay algunos aprendizajes que son naturales y evidentes, yo diría para la humanidad, no solo para nuestra universidad, sino para la humanidad. Creo que esto ha acelerado y va a seguir acelerando el cambio en las relaciones en la humanidad, el cambio en las relaciones en forma tradicional. Al menos desde el punto de vista de las economías, hasta inicios del 2020, ¿no es cierto?, hablábamos de una migración desde las instituciones hacia las plataformas. Hoy día esa migración en el ámbito de la formación a nivel global, hoy día está cada vez más consolidada. Estas migraciones masivas y forzadas que se constituyeron en un primer tiempo, tal como se lo indicaba antes, pienso que definitivamente en una fracción no despreciable van a mantenerse en el próximo tiempo y van a obligar a un cambio y a una adecuación definitiva, ya no solo a esta migración transitoria y forzada, sino un cambio en los paradigmas educacionales y formativos de las instituciones de educación superior a nivel global. ¿Por qué? Porque por un lado, hemos demostrado que es posible funcionar de una manera diferente. Eso es el primer aprendizaje. Segundo aprendizaje es que tenemos toda una generación de estudiantes a nivel global que saben que es posible formarse de una manera diferente, y tenemos también a una generación global de personas que han participado en procesos formativos de esta manera. Entonces, si bien no podemos hablar todavía de una educación formalmente virtual, ¿no es cierto?, una educación virtual en este momento, porque lo que hemos hecho por ahora es una migración de las modalidades presenciales al formato no presencial, pero este aprendizaje definitivo abre las puertas a ese encuentro en donde nosotros lo hemos visto como universidad. Le voy a poner como ejemplo la plataforma Telecovid de medicina, Telecovid de la unidad de telemedicina a inicios del año pasado, de marzo, a fines de marzo del año pasado, cuando se pone en funcionamiento, tuvo más de 1 millón de visitas desde 144 países. Una plataforma de la Universidad de Concepción preparada para dar respuesta en principio solo a su comunidad,
básicamente lo que le permitía era determinar el riesgo de contagio, la posibilidad de contagio. Bueno, hay 1 millón de personas que estuvieron disponibles a consultar ese sitio, a evaluarse y revisar. Entonces, eso que en ese momento fue sorpresivo, ¿no es cierto?, nos impresionó mucho, hoy día debe llamarnos la atención a ir construyendo esos espacios que nos permitan la comunicación con el mundo, la internacionalización permanente, la apertura a la movilidad estudiantil a partir de espacios virtuales, por ejemplo. ¿Cómo creamos esas complicidades, ¿no es cierto?, de aprendizaje, no solo de procesos de aprendizaje, de asignatura, sino también de transmitir la cultura, el intercambio cultural a partir del uso de plataformas. Estamos en los albores de este cambio y creo que lo hemos vivido y experimentado, y una de las instituciones que ha logrado una mayor transformación en este tiempo han sido las universidades. Por supuesto que está cambiando las relaciones, ¿no es cierto?, en términos del intercambio comercial, en la forma en que las personas realizan sus compras, pero también la forma en que las personas se reúnen. Seguramente todos hemos tenido experiencias, ¿no es cierto?, familiares, o la mayor parte, en donde es posible reunir a las familias a pesar de la distancia. Y estos encuentros en estos espacios virtuales, entonces, vienen a transformar más profundamente nuestro quehacer. Lo que antes era una meta, esta transformación digital, o el avanzar hacia estos espacios, es algo que va a quedar. Pero, por otro lado, y en un polo que puede aparecer muy opuesto, en valorar profundamente las relaciones humanas, las relaciones presenciales y los efectos que tiene entre las personas el poder verse, el poder abrazarse, el poder encontrarse. Creo que también es algo que pienso que hoy día valorizamos de manera diferente, el sentido profundamente humano del encuentro entre las personas que se miran a los ojos, reconocen en los gestos el comportamiento del otro y lo reconocen como un otro legítimo. Creo que eso esperamos ansiosos poder reencontrarnos de nuevo con esas oportunidades del reconocer a las personas más allá de las plataformas. Nos generan oportunidades, pero hay aspectos que no podemos abandonar en términos de la humanidad de las relaciones tradicionales. Y a propósito justamente de este anhelo, ¿no?, del reencuentro, pensando concretamente en que Chillán, el campus, donde está el campus Chillán de la Universidad de Concepción, ya salió de cuarentena. Concepción lo hará probablemente el lunes, ¿no? Y Los Ángeles quizás está un poquito más complicado, pero también seguramente lo hará la próxima semana. La pregunta que muchas personas se hacen es qué ocurrirá justamente con las actividades presenciales de la universidad una vez superada la pandemia, y también en la medida que se vaya avanzando y se vaya de alguna forma avanzando en materia de vacunación y reduciendo los contagios. A ver, nosotros estábamos antes en fase 2, yo diría, los campus de nuestra universidad, nosotros estábamos con cerca de 1.200 personas presencialmente en nuestros campus. Es cierto, una mayor parte de nuestra comunidad está en forma no presencial, pero hay un conjunto importante y que debemos valorar y reconocer de personas que han mantenido la continuidad del trabajo en la institución durante todo este tiempo. Y son la base de la forma en que vamos a retomar el trabajo presencial. El día de ayer, y lo supimos durante esta semana, a modo de ejemplo mayor, la Facultad de Odontología de nuestra universidad fue evaluada por la Seremía de Salud, y el funcionamiento de su hospital clínico está autorizado a partir del día lunes. Entonces, allí vamos a retomar, vamos como universidad, ¿no es cierto?, la formación clínica en nuestro hospital clínico odontológico, porque generó todas las adecuaciones que debía para la presencialidad.
Entonces, lo que vamos a hacer es sistemáticamente ir generando esas oportunidades en el resto de las dependencias. Vamos a trabajar con enfermería, con medicina, en habilitar espacios equivalentes para el retorno gradual allí, tanto de funcionarios como de estudiantes, y esperamos poder invitar prontamente a actividades de vinculación a los estudiantes de primer año del 2020 y del 2021, de manera que puedan conocer sus campus universitarios y que puedan tener esa vivencia conociendo a sus profesores y las dependencias de la universidad. Así que espero que podamos anunciar muy pronto ese programa donde, por supuesto que no vamos a pedir que los estudiantes se trasladen innecesariamente, sino que quienes habitan la ciudad puedan visitar el campus en visitas programadas y coordinadas para mantener la seguridad y el cuidado de las personas. Qué buena noticia. Rector, finalmente, ¿cuál sería su mensaje a la comunidad universitaria y en general a la sociedad de Ñuble y Biobío en este aniversario 102 de la Universidad de Concepción? Mire, yo diría uno del primer mensaje es precisamente esto de un mensaje de esperanza en un pronto reencuentro de la comunidad en nuestros espacios universitarios. Hemos dicho, la Universidad de Concepción está aquí, está presente, y más temprano que tarde nos vamos a reencontrar en nuestros espacios universitarios para volver a compartir con todos quienes integran la comunidad. Y al mismo tiempo un mensaje de agradecimiento y reconocimiento a todos quienes han hecho posible la continuidad de las actividades institucionales durante este periodo. Son cientos y miles de personas que han hecho posible, unos dispuestos a enseñar y otros dispuestos a continuar aprendiendo y enriquecer estos procesos de enseñanza-aprendizaje, aún con las limitaciones de esta no presencialidad, y sin ellos habría sido imposible. Sin esta disposición, sin esta voluntad, sin esta necesidad de seguir creciendo en términos profesionales, en términos de seguir desarrollando creación de conocimientos, la vinculación con las comunidades, habría sido muy difícil sostener, ¿no es cierto?, el funcionamiento de la universidad. Así que agradecer a todos y cada uno de las personas que ha hecho posible esta continuidad de la universidad y, como le decía al inicio, con la esperanza y la certeza de que nos vamos a reencontrar más temprano que tarde en nuestros espacios universitarios. Bien, bueno, le agradezco yo por mi parte el tiempo y esta entrevista, y desearle también que sea una conmemoración feliz, emotiva, ¿no es cierto?, la de este 102 aniversario. Muchas gracias, rector. Estamos en eso, Francisco. Espero que nos veamos pronto. Un abrazo. Que esté muy bien, Francisco. Gracias, igual para usted. Adiós.